Dad died trying to kill Tony Stark. Saludos centinelas, aquí es el multiverso revelado, y hoy la verdad sale a la luz. Marvel acaba de lanzar los primeros materiales oficiales de la serie de Ironheart, y mira, si era para honrar el legado de Tony Stark, fallaron miserablemente. El diseño, el tono, la historia, todo parece haber sido hecho para fracasar. Pero espera, no todo está perdido. Hoy te mostraré lo que está saliendo mal, lo que aún puede ser salvado, y por qué esta serie podría estar muerta antes de siquiera estrenarse. ¿Sabes cuando una serie comienza y sientes que ya nació con fecha de caducidad? Cuando la propia existencia del proyecto parece más una decisión de hoja de cálculo que una visión creativa. Eso es exactamente lo que Marvel entrega con Ironheart. Una serie que, incluso antes de su estreno, ya llevaba el peso de no ser solicitada. Y lo peor, parece que ni siquiera Marvel sabe por qué existe. La producción se realizó en el apogeo del sí infinito de Marvel Studios. Ese periodo en el que todo se convertía en serie, cualquier personaje recibía atención, y Disney Plus necesitaba contenido a cualquier costo. ¿El problema? Esta serie estuvo tanto tiempo en el limbo, que el MCU ya cambió de fase, de tono y de interés del público. Ironheart está tratando de hablarle a un público de 2021, en pleno 2025. El resultado es una obra que suena desubicada, fuera de tiempo, y peor aún, sin propósito. Parece hecha para llenar una cuota olvidada de héroes genéricos con armaduras genéricas y dilemas reciclados. Pero eso es solo la superficie. Porque cuando empiezas a mirar de cerca, te das cuenta de que la serie intenta apoyarse en pilares que ya se han derrumbado. Pero hay algo que nadie ha notado. Ya volveré a eso. Antes, una pregunta directa. ¿Quién exactamente pidió una versión adolescente de Tony Stark, sin carisma, sin trauma, sin legado? La serie intenta recrear el viaje del héroe, pero lo hace con tanta autoconsciencia forzada que roza el fanfic. Y no es solo el guión lo que falla. Incluso el ritmo del montaje parece estar siempre tratando de disfrazar que nada relevante está sucediendo. Y aún así, hay una razón muy clara por la que esta serie fue creada. No es solo para presentar a Riri Williams. Es para sembrar una semilla mucho más peligrosa. Y aquí es donde todo cambia. También volveré a eso. Si este contenido te está conectando con las verdades del multiverso, dale like y únete a nuestra línea secreta de suscriptores. Ella no quiere ser solo la nueva Iron Man. Quiere ser más grande que Steve Jobs, Bill Gates e incluso Tony Stark. Pero la gran pregunta es, ¿hasta qué punto esta ambición es combustible narrativo o simplemente otro síntoma de un ego fuera de control? En Corazón de Hierro, Riri Williams es construida como un prodigio, pero cada palabra suya suena más como una adolescente deslumbrada que como una mente genial en conflicto. Y ahí es donde la serie resbala. En teoría, debería ser una sucesora legítima de Stark, alguien que combina genialidad con traumas reales. Pero en la práctica, lo que vemos en los 3 primeros episodios es un desfile de frases autoindulgentes y decisiones impulsivas. Y lo más grave, ella cree estar por encima del propio sistema que la acogió. MIT, becas, laboratorios. Todo se convierte en escenario para su culto a su propia inteligencia. Incluso, en uno de los discursos centrales, ella dice que Tony no sería Tony sin ser multimillonario. Esto por sí solo desmonta toda la filosofía de origen del MCU. Porque recordamos muy bien la frase de Obadiah. Construyó esto en una cueva, con un montón de chatarra. Efecto sonoro seco. Pero hay más. Riri es tratada como un genio absoluto, pero el guión no construye el conflicto interno con profundidad. El duelo por su amiga Natalie, el peso de ser una mujer negra en la élite académica, el dilema entre genialidad y ética, todo se menciona, pero nada se explora con fuerza emocional real. Es como si estuviera siendo escrita para parecer increíble, sin mostrar nunca sus verdaderas grietas. Pero esas grietas existen, y cuando aparecen, cuando regresa a Chicago humillada, después de ser expulsada del MIT, el contraste es violento.
La chica que se proclamaba el futuro de la tecnología ahora necesita volver a aprender a vivir con sus propios límites. Y esto sería un buen arco. Si no fuera saboteado por el propio guión, que insiste en mantenerla siempre bajo control, incluso cuando todo se desmorona a su alrededor. Pero hay un punto que cambia completamente la percepción sobre Riri, y este punto no está en ella. Está en quién decide traer de vuelta, incluso después de la muerte. A primera vista, Natalie parece solo otra persona más. Un fantasma secundario, una amiga de la infancia, un recuerdo doloroso, un fantasma emocional. Pero lo que Corazón de Hierro hace con ella va mucho más allá de un simple recurso de flashback. La serie transforma a Natalie en un nuevo tipo de presencia dentro del MCU, no física, sino digital. Y es ahí donde todo comienza a volverse más extraño y más revelador. La Natalie que vemos en los episodios no está viva, es un constructo. Una inteligencia artificial basada en recuerdos, emociones y en el sistema BARF, el mismo que Tony Stark usó en Capitán América. Civil War, para procesar traumas y recuerdos visuales. Riri replica ese sistema, pero va más allá. Ella pone la mente de la amiga fallecida en el centro de su proyecto. Natalie se convierte en la IA de su armadura, una especie de nuevo Jarvis, pero más íntimo, más emocional, más peligroso. El propio acrónimo lo dice todo. Natalie significa Asistente Técnico y Entidad de Inteligencia de Laboratorio Neuroautónomo. Es casi poético, pero al mismo tiempo profundamente invasivo. Estamos hablando de una IA moldeada a partir del dolor, la nostalgia y la culpa. Esto no es solo tecnología, es necromancia emocional, disfrazada de innovación. Y el guión se encarga de reforzar esto. Cuando Riri escucha el audio de Natalie en una antigua cinta, los desencadenantes del trauma vuelven a surgir. La IA comienza a reaccionar con matices emocionales que ninguna máquina ha mostrado nunca en el MCU. Más que Jarvis, más que Friday. Natalie tiene recuerdos, deseos, empatía. Pero ¿hasta qué punto esto es realmente ella? ¿Y hasta qué punto es solo proyección de la mente de Riri tratando de reconectarse con algo que ya se perdió? En los cómics, la IA Natalie también existe, pero Marvel decidió acelerar este concepto y ponerlo en el centro de la serie desde el principio. Y hay una razón para ello, porque esta IA no es solo una asistente, es el símbolo del pasado no resuelto de la protagonista. Y tal vez, solo tal vez, sea el primer paso hacia algo aún más ambicioso. La resurrección simbólica de figuras clave del MCU a través de la IA, incluyendo al propio Tony Stark. Pero este no es el único indicio de que la serie está preparando el terreno para este giro. Hay una pieza en el tablero que revela todo el juego, y está camuflada bajo la máscara roja de un supuesto villano secundario. La sombra de Tony Stark. ¿Homenaje o parásito creativo? En casi todas las escenas de Corazón de Hierro, hay una sombra invisible que se cierne sobre la narrativa. No es el Hood, no es Dormammu, es Tony Stark. La serie parece incapaz de respirar por sí misma sin invocar su nombre. Él está en los diálogos, en los símbolos, en los colores de la mochila de la protagonista, en las referencias visuales del laboratorio e incluso en los derechos de autor del MIT que amenazan con confiscar la armadura de Riri. Pero lo que parece un homenaje, con el tiempo, comienza a mostrarse como una dependencia creativa sofocante. Es como si el guión gritara en todo momento: ¿ves? Todavía estamos conectados con lo que amabas. Pero el efecto es todo lo contrario. Porque cuanto más intentan demostrarlo, más evidente se hace. Parece que esta conexión es artificial. No hay presencia de Stark, solo los vestigios de lo que él representaba. Y esto vacía el peso dramático que intentan imponer. La propia armadura de Riri, la Mark III, es fruto de esta tensión. Creada con recursos del MIT, mejorada con tecnología de Vibranium, pero aún visual y estructuralmente basada en los modelos de Stark. De hecho, el hecho de que ella intente usar la justificación de financiamiento externo para mantener la posesión de la armadura
Suena casi como una metáfora de la serie tratando de mantener algún tipo de propiedad simbólica sobre el legado del MCU, pero sin lograrlo. La comparación con los cómics hace que esta elección sea aún más frágil, porque en las historias originales, Riri es de hecho una sucesora de Tony, pero no una copia. Ella recibe apoyo directo de una IA de Stark, que la ayuda a volverse independiente, sin repetir el mismo ciclo. Sin embargo, en la serie, eso se pierde. Todo se refiere a la idea de recrear el pasado, sin el coraje de romper con él. Pero hay una excepción. Un punto fuera de lo común. Un personaje que parece salir de este ciclo de repetición forzada y se sumerge en un tipo de amenaza que el MCU aún no ha resuelto. La fusión entre magia y tecnología. Él no rinde homenaje a Stark, lo supera. Y tal vez por eso, la serie lo mantiene oculto en las sombras durante tanto tiempo. Desde su primera aparición, Hood se presenta como otro villano callejero, un criminal con aspiraciones mágicas, un intermediario en un esquema más grande. Pero eso es solo una fachada, lo que Parker Robbins reprime. La venta de verdad es un punto de ruptura dentro del MCU, el vínculo entre el caos místico y el avance tecnológico. Y lo más inquietante, él no está solo. En los cómics, Hood fue discípulo de Dormammu. Usaba una capa mágica que lo hacía invisible, pero solo mientras aguantaba la respiración. Y la serie respeta este detalle. De hecho, muestra que el uso continuo de la capa está literalmente marcando su cuerpo, creando cicatrices, tatuajes y daños físicos crecientes. Cada vez que activa sus poderes, su cuerpo paga el precio. Pero él sigue adelante. Porque no solo es impulsado por la ambición, está siendo guiado o manipulado. En varios momentos, voces susurran en su mente. Visiones, promesas, delirios. Y el episodio 3 hace esto más explícito que nunca. Hood ve el futuro. Ve a Riri con armadura. Ve sangre. Ve venganza. Pero la pregunta es, ¿quién está mostrando estas visiones? Dormammu, Mephisto o algún otro ser dimensional aún no revelado. Marvel siembra estas pistas con intención. Porque si fuera solo Dormammu, no habría necesidad de mantener la M en rojo en la programación de episodios, como si fuera un código oculto. Y si fuera Mephisto. La serie finalmente rompería el mayor meme del fandom con una revelación que ha sido pospuesta desde WandaVision. Pero lo más intrigante es lo que dijo Ryan Coogler. Él mencionó que la serie serviría para mostrar cómo funciona el Doctor Destino. No literalmente, pero conceptualmente. Un ser que domina tanto la ciencia como la hechicería. Y Hood es Exak. Todo esto en una versión inestable. Un Doom en proceso. Representa el ensayo de una idea mucho más grande. El próximo gran antagonista del MCU. Pero mientras que Hood representa el poder en mutación, hay otro personaje que representa la manipulación en silencio. Alguien que dice que no quiere ser como su padre, pero esconde sus cenizas dentro de casa. Alguien que parece ser un aliado, pero podría ser el verdadero arquitecto del desastre. Volveremos a él. Zek Stein dice que no quiere ser como su padre, que no quiere repetir los errores de Ironmonger, pero con solo mirar más de cerca, todo comienza a desmoronarse. El personaje está construido con un barniz de altruismo. Habla de avances médicos, bioingeniería, un cuerpo invulnerable. Pero su casa está rodeada de recuerdos que nunca ha enterrado realmente, literalmente. Él guarda las cenizas de Obadiah Stane en una bolsa, arrojadas como si fueran solo cenizas, y no el símbolo de un legado oscuro que insiste en negar. En los cómics, Zek es una amenaza real. Un genio que combina tecnología con manipulación genética, buscando superar los límites de la armadura y fusionarla con su propio cuerpo. Y en la serie ya está mostrando eso. Músculos mejorados, ojos modificados, estructura ósea reforzada. No está construyendo una armadura. Se está convirtiendo en una. Y esto hace eco directamente de lo que vimos en Iron Man 3 con el proyecto Extremis. Pero aquí, el discurso es diferente. Finge estar ayudando al mundo, cuando todo indica que está preparando su propia ascensión. La armadura que Z.
Lo que Zeke guarda en el sótano recuerda visualmente al traje de Obadiah, pero con un diseño más fluido, más orgánico. Menos máquina, más extensión de su propio cuerpo. Y hay algo extraño en eso. Porque, incluso cuando se dice aliado, Zeke nunca comparte todo. Tiene acceso a datos, recursos y conocimientos demasiado avanzados para alguien que supuestamente abandonó el mundo de la tecnología. Y Marvel lo sabe. No es casualidad que la primera escena con él ya siembre una duda. Ese comportamiento torpe, las bromas, la exageración, suena como una actuación ensayada. Pero lo que más compromete la confianza en Zeke es su conexión con la IA Natalie. Él acepta demasiado rápido. Interactúa con naturalidad con una IA emocionalmente cargada, como si se estuviera acostumbrando a convivir con conciencias artificiales. Esto no es casual. Es una señal de que ya ha visto esto antes. Y, si lo ha visto, tal vez lo esté replicando. O, peor aún, controlándolo. La pregunta que queda es simple. ¿Y si Zeke está usando a Riri como conejillo de indias? ¿Probando en ella la fusión ideal entre máquina, emoción y poder? Porque lo que él quiere no es solo superar a su padre. Es demostrar que puede hacerlo mejor. Y para eso necesita una caída. Una caída como la que sufrió Tony. Una caída que aún está siendo construida. Y que se acerca demasiado rápido. Existe una línea muy delgada entre ser creativo y perder completamente la noción del tono. Y Ironheart pisa fuerte en el segundo territorio. En medio de temas como el duelo, la bioingeniería y la manipulación mística, la serie introduce con naturalidad referencias como Clippy de Microsoft, mixtapes con voces de fantasmas, disfraces de sirena y un culto visual al automóvil Plymouth Barracuda como si fuera un ítem sagrado. Todo esto coexistiendo en el mismo universo en el que Dormammu es sugerido como mentor de un villano. ¿El resultado? Un colapso tonal que amenaza la coherencia del propio MCU. Vamos a los ejemplos. Clippy, sí, el asistente virtual de Microsoft de los años 90, se convierte en inspiración para la IA Trevor. Lo que podría ser una idea nostálgica o cómica se vuelve simplemente extraño cuando se coloca al lado de un discurso sobre la creación de inteligencias empáticas basadas en traumas reales. La serie no logra decidir si quiere ser un drama sobre superación o una parodia de sí misma, y no termina ahí. La obsesión de la protagonista con el automóvil Barracuda, heredado emocionalmente de su padre, es tratada con la misma intensidad simbólica que el Mjolnir o el escudo del Capitán América. Pero aquí no hay construcción mitológica, solo repetición simbólica. El automóvil aparece como tótem emocional, como arma de recuerdo, como punto de colapso emocional. Pero todo suena forzado. Como si el guión gritara, «Mira, esto es importante», pero sin mostrar nunca el porqué. La banda sonora también intenta reforzar estas elecciones. El uso de la música de Alanis Morissette se replica en más de un momento, creando una falsa sensación de profundidad emocional. Pero la repetición no genera conexión, genera cansancio, porque todo parece demasiado calculado para generar identificación, sin realmente emerger orgánicamente de la historia. Y es en este punto donde el MCU pierde una parte de su ADN. Cuando comienza a aparecer una fanfic con un presupuesto alto, pero sin una dirección temática. Cuando inserta huevos de Pascua y chistes como si eso fuera suficiente para sostener un arco emocional. Pero no lo es. Y el problema empeora cuando nos damos cuenta de que estas decisiones desplazadas están ocultando algo más serio. El colapso emocional y técnico de la protagonista, que aún no ha entendido que la están llevando directamente hacia la trampa final. Pero lo que realmente define si Ironheart será solo un spin-off olvidable o el comienzo de algo más grande, está en el último movimiento de la serie, y aún está por venir. Ironheart intenta ser muchas cosas al mismo tiempo. Un drama de origen, una extensión del legado de Tony Stark, una vitrina para futuros jóvenes vengadores y una plataforma para probar villanos con tonos místicos. Pero al intentar equilibrar todo esto, la serie pierde lo esencial: identidad.
Cada elemento parece tirar en una dirección diferente, y ninguno de ellos tiene la fuerza suficiente para sostener la narrativa. Lo que debería ser una historia de maduración se fragmenta entre discursos ensayados, estética saturada y un ritmo desigual. Cuando Riri regresa a Chicago, la promesa era de reconstrucción, de volver a las raíces. Pero lo que la serie ofrece es un ciclo vicioso de decisiones apresuradas, conflictos sin peso real y diálogos que no profundizan en los personajes. Incluso la relación con Natalie, que debería ser el corazón emocional de la historia. Serie pierde fuerza con la banalización de la IA como sustituto afectivo. Sin embargo, hay semillas plantadas, semillas peligrosas. Hood es más de lo que parece. Zeke Steinert todavía está ocultando algo. Y el vínculo entre Riri, magia y tecnología podría ser precisamente el punto que conecta este núcleo secundario con lo que realmente importa, el futuro del MCU. No sería sorprendente si Ironheart sirviera como plataforma de lanzamiento para Doctor Doom, para los campeones o incluso para el nuevo pilar místico-científico que Marvel parece estar construyendo desde Multiverse of Madness. Pero mientras eso no sucede, lo que tenemos es un producto de transición. Un proyecto que intenta justificar su existencia con conexiones, huevos de Pascua y nostalgia digitalizada, que evita ser irrelevante al repetir todo lo que el público ya conoce, y que duda en posicionarse con autonomía creativa. La serie no nació muerta, pero nació con miedo, y eso, dentro de un universo que ya ha perdido tantos personajes centrales, puede ser aún más fatal. La pregunta ahora es, ¿qué quiere realmente Marvel con este personaje? ¿Convertirla en símbolo de una nueva generación? ¿O simplemente usarla como puente hacia algo más grande? Si este contenido te conectó con las verdades que el MCU ha estado tratando de ocultar, comenta. ¿Crees que Natalie AI es solo un homenaje? ¿O el primer paso para resucitar a Stark? Y en el próximo video, profundizaremos en la teoría de cómo Ironheart podría ser la clave secreta para abrir las puertas del reinicio que el Doctor Destino está a punto de cruzar. Hasta entonces.